Esta noche en Desde las Cámaras está por definirse a los legisladores que por la vía plurinominal completarán la 66ª legislatura que arranca en septiembre. Sobre este proceso hablaremos con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien es representante de Morena ante el INE. Y también tendremos a la senadora electa de Morena por el estado de Michoacán, Celeste Asensio, para hablar sobre sus propuestas legislativas en esta nueva responsabilidad. Desde las cámaras comenzamos. La Cámara de Diputados se apresta a concluir los trabajos de la presente legislatura, no sin antes dejar aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen de reforma al Poder Judicial como parte de las iniciativas enviadas por el presidente de la República. De acuerdo con el proyecto hecho público hace unos días y que será discutido a partir del lunes próximo en San Lázaro, la iniciativa contiene más de 100 modificaciones a la propuesta original. 60 de ellas provienen de las aportaciones hechas en los foros públicos. Es así como la presente legislatura desahogará prácticamente todo el paquete de iniciativas enviadas por la actual administración federal y con ello se dará paso para que la 66ª legislatura pueda someterlos a discusión a partir del 1 de septiembre. Confiemos en que durante todo este proceso se mantenga el diálogo y la construcción de acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Desde esta tribuna seguiremos y daremos cuenta de ello. Los trabajos de la Comisión Permanente llegan prácticamente a su fin, pero veamos cuáles son los temas que se discutieron, los más relevantes en esta última sesión del miércoles. Tuvo lugar la penúltima sesión de la Comisión Permanente. Los legisladores se posicionaron sobre una diversidad de temas, entre los que destacaron las diputaciones plurinominales, la reforma al Poder Judicial e incluso otros discursos. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, presi, amigo del pueblo. Te amamos desaforadamente y hasta siempre, presidente. No se puede entender por qué el Verde, el Partido Verde, podría tener 5 diputados más que el PAN cuando el PAN tuvo el doble de votos que el Partido Verde. Es absurdo, inentendible, inmoral. Por cierto, con todo respeto a la persona que se le quebró la voz en esta tribuna y casi llora por su ideología extrema, ojalá y hubiera llorado aquí por las personas desaparecidas. Rumbo a la última sesión de la Comisión Permanente, que se llevará a cabo la próxima semana, se intensificó el debate. Mediante una mayoría calificada que la gente no les dio, quieren cambiar cosas trascendentales y podrían, pero eso no decidió la gente. La gente no les dio el 66.6%, compañeras y compañeras. La gente votó por un Congreso plural y democrático. Quiero puntualizar que este paro arbitrario de jueces y magistrados no es una manifestación de justicia, es una manifestación de su propio descontento con la reforma judicial, porque se están poniendo en el ojo del escrutinio público, porque no quieren perder sus privilegios. Finalmente, se citó para la próxima sesión el martes 27 de agosto. Será así como concluirán los trabajos de la Comisión Permanente para dar paso a la próxima 66 legislatura. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la senadora electa de Morena por el estado de Michoacán, Celeste Asensio, para platicar sobre las acciones que en materia legislativa va a impulsar en materia de respeto a la dignidad y justicia de las personas con discapacidad y la diversidad sexual. Senadora, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues con el gusto de estar aquí nuevamente, que ya he tenido la oportunidad de compartir con ustedes y muy contenta por la invitación. Pues estás siendo ahorita diputada federal y vas al Senado y por Michoacán y además traes una agenda importante sobre pues
el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, con diversidad, inclusión. Platícanos cuál es tu agenda. Sí, en efecto, en este momento estoy cerrando, ya concluyendo como diputada federal de la 65ª legislatura, y pues ha sido un verdadero reto este hecho tan importante de que a la par que llega nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, quien se está convirtiendo en la primera mujer en tomar este espacio, pues llegamos muchísimas otras mujeres, en mi caso, que además de ser una mujer joven, una mujer purépecha, pues también soy una mujer abiertamente lesbiana, y que pues también hasta cierto punto estamos aportando a la historia de México, porque nunca antes se había tenido la oportunidad de votar a una persona con estas características. En ese sentido es que sí, en efecto, pues generalmente la agenda que hemos venido trabajando tiene que ver con estas 4 interseccionalidades: mujeres, pueblos originarios, juventudes y evidentemente diversidad sexual. Por lo tanto, y para mí ha sido muy importante mencionarlo, porque tristemente, lamentablemente e indignadamente, en el estado de Michoacán tuvimos casos de hombres que con la finalidad de obtener un espacio, pues se registraron como mujeres. Pero no solamente se registran como mujeres, sino se registraron como mujeres lesbianas. En la Cámara de Diputados. Para alcaldes. Para alcaldes. Allá en el estado de Michoacán. ¿Y se puede eso ante la ley? Pues los tener el género hombre y simulando, ¿no? Porque exactamente. Ni siquiera dijeron, pues hay cuotas de transgénero, pero no son realmente transgéneros, solo es una mera simulación. En efecto, y precisamente vamos a continuar empujando esta agenda con la finalidad, pues, de poner ciertos candados para que pues no puedan cometer estos actos de simulación, y que los espacios se respeten a las personas que verdaderamente Claro, porque bueno, estos temas son temas pues casi nuevos en la agenda política. Se han logrado pasos hacia adelante, sobre todo en materia de diversidad sexual, sobre todo en este país que estamos muy atrasados. Y bueno, todo esto, estas prácticas pues que son corruptas de fingir, simular, lo que hacen es dar una marcha atrás a sus posiciones, a sus luchas, y fragmentan todas estas victorias que ustedes han logrado. Sí, en efecto. Y, por ejemplo, allí pues traemos varios antecedentes que quisiéramos trabajar desde el Senado de la República, que una de las propuestas que vamos a estar empujando pues es que se pueda sancionar tanto a partidos políticos como a las personas que incurren en estos actos de simulación con ciertas sanciones. Pero en el caso específico de las personas que incurran en el tema de simular algo que no son y quitar estos espacios que con mucho trabajo y con mucha lucha hemos conseguido, pues sancionarlos incluso con la pérdida de los derechos políticos. Porque... Por supuesto, impugnar sus candidaturas principalmente, ¿no? Y que las demostrar que es una simulación. Exacto. Que hay temas genuinos, y en la Cámara siempre han habido pues cuotas, así como hay cuotas de género, hay cuotas de diversidad sexual, hay cuotas para discapacidad. Entonces se puede mostrar que es una simulación y se debe de impugnar. Sí, en efecto, todo eso es lo que vamos a estar profundizando ahora desde el Senado, entre, bueno, muchísimos otros temas que se están trabajando bajo una agenda nacional, como la ya conocida y polémica reforma al Poder Judicial de la Federación. En esa, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué otro tema traes? ¿Vas a involucrarte en el tema de esta discusión de la reforma judicial, o traes alguna otra agenda que nos quieras? Fíjate que también nos vamos a involucrar en ese aspecto, pero también desde el tema de las acciones afirmativas. Si ustedes han tenido oportunidad de revisar esta reforma, pues plantea que 5 perfiles sean de alguna manera designados por el Senado de la República, que otros 5 sean propuestas del Ejecutivo Federal y que 10 propuestas sean del mismo Poder Judicial de la Federación. Ahí el planteamiento que traemos es que si bien se podría descartar la acción afirmativa de juventud, porque se requiere cierta experiencia para poder ser juez, magistrado o ministro, pues lo que sí estamos planteando es que se pueda tomar una acción afirmativa en cuenta, ya sea justo de discapacidad, de pueblos originarios o de diversidad sexual.
Es decir, que cuando menos el Poder Judicial de sus 10 propuestas pueda hacer una con esta acción afirmativa. Y lo mismo en cada una de las propuestas que realice el Senado o el Ejecutivo Federal. Pues mucho éxito, senador. Aquí le vamos a estar dando seguimiento a tu trabajo y eres bienvenida para otros programas. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a un corte y regresando hablaremos del proceso para seleccionar a los diputados y senadores por la vía plurinominal con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien es representante de Morena ante el INE. ¿Qué esperamos nosotros? Que las consejeras y consejeros sean consecuentes con lo que se ha venido realizando en 2015, 2018, 2021, con lo que ha resuelto el tribunal en esos momentos, porque en esos momentos se impugnó y el tribunal confirmó que la interpretación de la Constitución es la que literalmente está en la Constitución y la que se ha hecho, y además un poco con el tema de congruencia y previsibilidad. Fuimos a una competencia con unas reglas, la gente votó, tenemos que respetar las reglas y el voto. Gracias por continuar con nosotros. Ya se dispone de una propuesta de dictamen para la reforma al Poder Judicial que se discutirá la semana próxima en la Cámara de Diputados. Nuestra especialista Alicia Salgado nos explica los más relevantes sobre esta iniciativa. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, finalmente tenemos ya una iniciativa que se va a sumar a la anterior, a la que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se han incorporado alrededor de 100 cambios, pero ninguno de ellos podríamos decir que tan sustantivos. Es la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, que ha generado además un enorme rechazo de las empresas privadas, de las empresas nacionales y extranjeras, llamando tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a la presidenta electa y a las mayorías integrantes de la Cámara a que revisen las condiciones en las que se pretende reformar al poder electoral, particularmente este elemento de selección de jueces, magistrados, ministros de los diferentes órganos jurisdiccionales. Se hicieron cerca de 100 cambios, un poquito más de 100 cambios, pero creo que los tres más representativos tienen que ver con una decisión. La primera es que sí habrá elección, aunque en dos partes. Una primera sería el próximo año, en el 2025, para mitigar el impacto presupuestal. Todavía esta iniciativa no tiene incorporado un anexo de cuánto costará, pero se estima que solo el paquete de elección y de selección y elección pudieran estar evaluando en alrededor de 3.500 millones de pesos. Se elegiría en primera instancia a ministros de la Suprema Corte y también a los magistrados que integran, por ejemplo, lo que hoy es el Consejo de la Judicatura, y después sería la especie de este cuerpo colegiado que sería sancionador de todas las actividades del Poder Judicial. En tercer lugar también sería la de los magistrados que integran a los colegiados tanto de distrito como los de materia penal y también los de materia civil. Y en el 2026, ya como parte de la elección intermedia, porque no es presidencial, de la elección intermedia de diputados, y una parte de los senadores podría eventualmente integrarse este segundo paquete con jueces y magistrados de otros órganos jurisdiccionales. La decisión, eso hay que destacarlo, es, como dijo la presidenta electa, es no modificar la intención de que sean votados los jueces. Hay todavía algunas críticas importantes sobre el proceso de selección de magistrados, jueces y ministros, porque en algunos casos se permite que los mismos que ocupan el cargo hoy puedan ser electos. Tendrían que someter su cargo a elección popular. Y esto también modifica sustancialmente los esquemas laborales.
y hoy por hoy está a discusión cómo van a resolver el tránsito laboral que no se incorporó en los 100 cambios que se incorporaron a la iniciativa. Pero recordemos que se trata de la reforma constitucional y todavía había que esperar a la reforma de la ley secundaria. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Hoy por hoy para vivir, divertirse y ser feliz. Yo creo que como México no existe ningún país. En mi edificio hay haitianos, gente de China y Japón, gringos y venezolanos por la gentrificación. En el súper hablan ruso, en inglés y en africano, y en un español confuso, con acento mexicano. El país está de moda, hay cola en inmigración, y los que hablan mal de México se van a la oposición. Hoy por hoy para vivir, divertirse y ser feliz. Yo creo que como México no existe ningún país. De Minatitlán, Veracruz, es nuestro invitado, Sergio Gutiérrez Luna, recién reelecto diputado. Representa a Morena ante el Instituto Electoral y hablará del proceso del INE para seleccionar a diputados y senadores por la vía plurinominal. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Y vamos a platicar con él sobre el proceso que se lleva a cabo para seleccionar a los diputados y senadores por la vía plurinominal. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en tu programa, Adriana, y para hablar de este tema tan interesante. Pues están ahora sí que en medio de esta discusión tan importante que es la sobrerepresentación o no sobrerepresentación, que es un tema que se ha polarizado, ya que es constitucional porque lo marca la ley como legal, pero puede llegar a ser antidemocrático. Platícanos cuál es tu punto de vista. Tú has vivido todo este proceso desde el inicio como representante del INE y como diputado federal. ¿Qué vemos nosotros? Que es una cortina de humo de la oposición, de algún grupo de comentócratas, exburócratas del INE, que traen esta interpretación que no se sostiene por ningún lado. Y voy primero a los antecedentes. 2015, 2018, 2021, la Constitución y la ley se han aplicado con las reglas que dicen. Ahora, en 2024, quieren cambiar esas reglas, inventando una normatividad que no existe, bajo una supuesta interpretación de favorecer la pluralidad y las minorías. Pero la pluralidad y las minorías lo determina la gente con su voto. Tú recordarás que en esta campaña nosotros estuvimos pidiéndole a la gente que votara por nuestra coalición por lo que llamamos Plan C. ¿Qué era el Plan C? El tener la posibilidad de tener mayoría calificada en diputados y senadores para poder reformar la Constitución en beneficio del pueblo. Y la gente votó por nosotros. Y la aplicación de la fórmula que está en la Constitución, no en cualquier ley, le da a Morena la posibilidad de reformar la Constitución junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Esta fórmula es un poco complicada, la de la asignación de pluris. A ver, yo creo que antes de hablar de los pluris tenemos que hablar de los de mayoría, que son los que se votan en tierra en los 300 distritos. Por lo que la gente, los que son votados. Los que son votados directamente de mayoría. Ahí nosotros ganamos 256 de 300. Ganamos el 85% de los diputados de mayoría. Son 300 diputados de mayoría y 200 plurinominales. De los 300 de mayoría, en cada uno de esos 300 distritos, nosotros ganamos el 85%. Luego, la Constitución establece una fórmula que, como tú dices, es compleja para tratar de conjuntar estos dos formas de que se acceden a las diputaciones. Y ahí lo que se hace es asignar por partido un número de diputados plurinominales
con base en algo que la Constitución establece y que es límites para sobrerepresentación. Nadie puede tener más del 8% de sobrerepresentación. Y en el proyecto que ha circulado el INE, esto se está cumpliendo a cabalidad. Morena no excede de ese 8%. ¿Qué sucede en una coalición donde también se han generado confusiones? Una coalición es la unión de 2 o más partidos para ganar una elección, la que sea, de gobernador, de presidente, diputado, senador. Se juntan 2 o más partidos. Esos 2 o más partidos, que en nuestro caso eran 3, y en la coalición de enfrente también eran 3, postulan a un solo candidato. Y los votos de los 3 partidos se suman a ese candidato. Y ese candidato gana o pierde frente a otros. Cuando gana ese candidato tiene que ir definido a qué partido se le va a asignar previamente. Son reglas previas. Esto se hizo en diciembre y en enero. ¿A qué partido se le va a asignar el voto? No, el triunfo. Ok. Entonces va Juan Pérez como candidato del Partido del Trabajo en el Distrito X del Estado de México en coalición con Morena y con el Verde. Si se gana ese distrito, Juan Pérez va a ser un diputado del PT, porque así se estableció en el convenio de coalición, o del Verde o de Morena. Claro. Y si en caso de que voten Juan Pérez PT y votan Juan Pérez Verde, se van repartiendo. Los votos cuentan para cada partido, como partido, pero se suman para el candidato. Para el candidato. Entonces el candidato gana. Y te quiero dar un caso. En el 2017, por ejemplo, la primera elección de la maestra Delfina, Morena fue el partido más votado. Y ganó Del Mazo, aunque tuvo menos votos que Morena, en el PRI, porque traía varios partidos coaligados. Se suman los votos para un candidato. Entonces, lo que hemos visto nosotros que traen algunas personas que incluso conocen cómo funciona esto, es decir, Morena le traspasó votos al Verde o al PT. Y eso es, no se traspasan votos. No se traspasan votos, pero sí se traspasan candidatos. Morena le pasó al Verde y al PT candidatos que son de Morena, que iban a ser ganadores, pero eso ha pasado desde que se reformó la ley y desde que se aceptaron las coaliciones. Eso lo han hecho siempre todos los partidos para que no les quiten plurinominales. Mira, va por fases además. Cuando las coaliciones presentan su convenio de coalición, el INE lo aprueba. Y si alguien está inconforme, lo puede impugnar. Y el tribunal revisa si es correcto o no lo que se está haciendo. Esa fase ya pasó. Y eso se hace desde que se asignan las candidaturas. Eso pasó en febrero. Pasó en enero, febrero, marzo, cuando se registraron las candidaturas. Y ahora, yo lo que quiero equiparar, Adriana, es como si estuviéramos viendo un juego de fútbol y de repente empezaran 2 equipos a jugar, uno mete gol y el árbitro dice, no, espérate, tu gol vale la mitad. Uy, ¿por qué vale la mitad? Si metió un gol, no, tú necesitas meter 2 para que te cuenten como 1. Y eso es lo que nos están haciendo o pretendiendo querer hacer, argumentar estas personas. Porque todavía podría ser o darse cuando las reglas se dan previamente al juego. Pero el juego ya terminó. El juego ya acabó, la elección ya pasó. Sí, se debió haber impugnado los candidatos. La elección ya pasó. Claro. Y ahora, pasada la elección, oye, pues me fue mal, entonces no estoy de acuerdo con lo que te está asignando la ley ni la Constitución y voy a inventar para reinterpretar algo que me favorezca a mí porque no estoy de acuerdo que tú hayas ganado. Pues eso no se vale. ¿Y qué va a pasar mañana, que es viernes, que se va a decidir, ya van a dar su dictamen? ¿Qué va a pasar en el INE? Mira, nosotros tenemos confianza que el INE va a actuar conforme la que se ha resuelto en 2015, 2018, ¿Cómo se vota 2020. esto en el INE? Vota cada consejero, se pone el asunto sobre el conocimiento, se opina, se debate y al final se vota y la mayoría gana para aprobar el acuerdo o no. ¿Quiénes debaten? ¿Los consejeros y o los partidos. representantes? Cada partido tiene un representante, como tú Así en es. ante Morena eres el representante. Hay reglas para el debate, son 3 rondas. La primera ronda de 8 minutos, luego 4 minutos y luego 2 minutos. Y ahí todos participan conforme vas pidiendo la palabra y cuando acaba el debate se vota. ¿Qué esperamos nosotros? Que las consejeras y consejeros sean consecuentes con lo que se ha venido realizando en 2015, 2018, 2021, con lo que ha resuelto el tribunal en esos momentos, porque en esos momentos se impugnó y el tribunal confirmó que la interpretación de la Constitución es la que literalmente está en la Constitución y la que se ha hecho, y además un poco con el tema de congruencia y previsibilidad. Fuimos a una competencia con unas reglas, la gente votó,
tenemos que respetar las reglas y el voto. Y es lo que nosotros estamos pidiendo, ni más ni menos, Porque Adriana. así lo marca la ley. Lo marca la ley, lo marca la Constitución. Yo, siendo un poco el abogado del diablo, pues es peligroso, es riesgoso en estas democracias modernas tener, pues, mayorías calificadas, porque entonces las discusiones van a ser simulaciones. Ya se tienen los votos necesarios para pasar, sobre todo las reformas constitucionales. Entonces, ¿qué va a hacer Morena? Tú vas a ser diputado federal. ¿Van a negociar? ¿Van a pactar con los partidos o van a mayoritear? Mira, nosotros siempre vamos a escuchar, pero tenemos o tendremos una premisa fundamental, que es el bienestar del pueblo, que hemos visto en la oposición, en esta legislatura que está concluyendo, que no han tenido interés en privilegiar los intereses del pueblo, y nosotros sí tenemos esa obligación. Sí, porque la gente votó por ello, porque nosotros lo sostuvimos en campaña, y nosotros, por ejemplo, en campaña sostuvimos, es necesaria una reforma al Poder Judicial, vamos a ir por una reforma al Poder Judicial, lo dijimos en campaña, y la gente votó por nosotros. Quiere decir que está de acuerdo con estas propuestas que nosotros tenemos, y nosotros no podríamos defraudar a la gente haciendo otra cosa diferente a lo que ofrecimos y por lo que la gente nos dio la confianza. Pues sí, en este caso le vamos a estar dando seguimiento, a ver cómo discuten y en su caso aprueban estas leyes para ver qué tan democrático van a manejar esta mayoría calificada. Sergio, gracias por estar aquí con nosotros. Con mucha responsabilidad, ya verás, Adriana. Gracias. Al contrario. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.